Bien, saludos estudiantes. Nada, vamos a iniciar. Hoy tenemos la clase, el tema es sobre las funciones y vamos a ir viendo la parte de cómo se clasifican las funciones. Bien, entonces aquí tenemos lo que vamos a aprender sobre las funciones. En la función vamos a aprender qué es el dominio, qué es el rango. Además, los diferentes tipos de funciones. Funciones algebraicas, funciones trascendentes. Entonces, entre las funciones algebraicas vamos a ver que hay dos tipos de funciones, que son las racionales y las irracionales. Además, que las racionales se dividen en polinómicas y fraccionarias. Y que las funciones pueden ser acotadas y no acotadas, además crecientes y decrecientes. Ahora bien, ¿qué es una función? Bueno, una función son dos conjuntos no vacíos, una función de A en B, relación tal que el elemento conjunto de entrada le hace corresponder un elemento del conjunto de llegada. Es decir, tenemos un conjunto de entrada y también tenemos un conjunto de llegada. Y es un conjunto no vacío. Entonces, vamos a ver ahora unos ejemplos de esto. Aquí podemos ver un ejemplo donde A es el conjunto de entrada y X representa todos los elementos que estén ahí y B representa el conjunto de llegada. Es decir, donde va a llegar donde está Y. Ahora, en X están los elementos que son llamados dominio, que son un subconjunto del conjunto de entrada A. El dominio está formado por todas las primeras componentes del par ordenado que representa los X. Y el rango está formado por los elementos del Y, que son los subconjuntos del conjunto de llegada B, formado por toda la segunda componente, los pares ordenadas, que en este caso son Y. Ahí están. Entonces aquí tenemos los elementos del dominio y aquí tenemos los elementos del rango. Vamos a ver ahora cómo se clasifican las funciones. Bien, la primera es de forma inyectiva. Una función es inyectiva si cada valor en la imagen le corresponde un único origen en el dominio. Es decir, aquí tenemos los del dominio. Este dominio le corresponde un único origen, es decir, diferente. A este le corresponde un perro de color rojo, al de verde le corresponde verde y el de azul le corresponde azul. Aunque no hay amarillo, como quiera, esa es inyectiva. Noten en este caso que a cada color le corresponde el color que le corresponde. Y aquí vemos otro ejemplo donde, por ejemplo, a X le corresponde la A y a Z le corresponde la B. A Y no le corresponde nadie y aún así es inyectiva. Pendiente con eso, mis hijos. Ahora vamos a ver otro caso diferente. Bien, este caso es de una función sobreyectiva. Aquí dice si está aplicada sobre todo el condominio. En palabras más sencillas, cuando cada elemento de Y es la imagen de como mínimo un elemento de X. Es decir, aquí siempre en Y, en el caso del rango, siempre tiene que estar sombreado por todos los elementos de aquí del X, de donde están P. Por ejemplo, nótese aquí que aquí están todos sombreados. Y aquí también en este caso. Noten aquí en la parte, en este ejemplo de aquí, podemos ver que realmente no están todos sombreados y no importa. En la inyectiva quedó C y no importa porque solamente tiene que corresponderle uno diferente. Pero aquí no importa que sean los mismos, pero todos tienen que estar sombreados para ser sobreyectiva. Ahora vamos a ver cuando una función es inyectiva. Una función es inyectiva cuando cumple, que es sobreyectiva, y también es inyectiva. Esa es una función biyectiva. Aquí está. Noten que cumple con las dos propiedades. Ahí está un ejemplo de cómo es una función biyectiva. Bien, ahora vamos a ver cómo reacciona una función pare.
Entonces, una función par, si no cambia al sustituir x por negativo x. Si no cambia el signo, es par. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente ejemplo de la función par. X al cuadrado menos 3 es una función par, porque si se sustituye x por negativo x, se obtiene una función propia. Por ejemplo, aquí tenemos, recuerden que como está elevado al cuadrado, el cuadrado lo que hace que el signo negativo no afecte. Si fuera el cubo, ya afectaría y cambiaría el signo. Entonces eso hace que quede igual. Por eso esa función es par. Pero imaginemos que tenemos, por ejemplo, una función f de x. Y que esa función f de x, en vez de estar al cuadrado, que esté al cubo. Entonces, al dar al cubo, lo que eso provoca es sencillamente que esa se pueda cambiar y que sea una función impar. Por ejemplo, noten aquí, al cambiar x por negativo x, vamos a ver cómo va a cambiar ahora la función. Sencillamente estamos cambiando, vean, donde está la x estamos cambiando por negativo x. Y ahora vamos a poder ver con toda claridad cómo ahora x elevada al cubo ahora cambia su valor. Eso x elevado al cubo quiere decir que usted va a multiplicar x 3 veces. Entonces le va a quedar negativo x. Vea que cambió el valor ahora. Menos 2. Negativo x al cubo. Por eso es que esta es una función impar. Cuando se cambia el signo a sustituir la variable por negativo x, entonces es impar. Bien, ahora vamos a aprender el concepto de cuándo es algebraica, cuándo es racional, así sucesivamente. Entonces, una función es algebraica cuando tenemos una expresión que es algebraica. Ahora, las algebraicas se pueden dividir en racionales e irracionales. Entonces, puede ser racional si la variable x no aparece como radicando. Irracional si la variable x aparece como radicando. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Eso que ustedes ven aquí es una raíz. La variable x está dentro de la raíz. Por eso es una función algebraica, pero irracional, porque está dentro de una raíz. Y aquí vemos en el primer ejemplo una función algebraica, pero racional. Porque no está dentro de ninguna raíz, como pueden ver. Ahora, vamos a ver cuando una función es algebraica, pero racional. Si es polinómica o fraccionaria. Entonces, una función es polinómica si es un polinomio o fraccionaria. Entonces, por ejemplo, el ejemplo 1, vemos que es una función algebraica racional y también pertenece a un polinomio. Pero el ejemplo 3 es una función algebraica racional también porque no tiene raíz, pero es fraccionaria porque ahí está formada por una fracción. Entonces, la parte de trascendente se puede ver que dice aquí, su ley corresponde, no es una expresión algebraica. Entonces, es una función, aquí vemos que esta parte no es una función algebraica, sino es una función exponencial. Por eso es trascendente.